Hola, hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Muy buenas tardes, el Señor los bendiga. Les saludamos con el gusto y el cariño de siempre desde aquí, desde Ventana Virtual Cristiana Radio, en sábados estelares, sábados de bendición, sábados de palabra, sábados de adoración al Dios vivo. Esta tarde traemos una palabra que va a ser de mucha bendición con su programa Espacio Juvenil y nuestra hermanita Cristi Chan. Y bueno, mis amados hermanos, algo que les tenemos que compartir es que estamos enviando saludos a nuestros hermanos que nos escuchan en Alemania, en Carolina del Norte, en Yucatán y en Washington, allá en Estados Unidos, por supuesto. También saludamos y bendecimos a la televisora Surimar y a todos sus televidentes. Y claro, por supuesto, también saludamos a la radio para una vida mejor y Cairo Radio de Costa Rica. Por supuesto, hasta allá van nuestros saludos. Y bueno, en este momento, pues ya le damos la bienvenida a nuestra amiguita Cristi Chan con un tema que va a ser de mucha bendición, una tristeza que cambia. Adelante, Cristi, los micrófonos son tuyos. Hola, hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga en este hermoso sábado. Y bueno, pues ya hoy es el primer sábado de este enero, ¿verdad? Que nuestro Dios nos permite. El día de hoy vamos a estar hablando una tristeza que cambia y para aprender un poquito más de la palabra del Señor vamos a leer Segunda de Corintios. Aquellos que nos quieran acompañar, ¿verdad? Puedan buscar en, en la palabra del Señor en Primera de Corintios capítulo 7 en el versículo 2 vamos a estar leyendo. Y dice así: dice, admitinos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenarnos, pues ya he dicho antes que estéis en vuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundando de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, dentro de temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló en la venida de Tito, con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con el que había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestra solicitud por mí. De manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristéis con la carta, no me pesa, aunque ustedes lo lamenten, porque veo que aquella carta, aunque a algún tiempo os constricto, ahora me gozo, no porque haya sido constrictados, sino porque fuisteis constrictados para arrepentimiento, porque habéis sido constristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por vuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y bueno, pues leemos esta pequeña porción y vamos a entrar en la palabra de lo que quiere decir esto, porque yo también estoy así como que en la tristeza y la tristeza de Dios y cómo es esto, ¿verdad? Entonces, vamos nosotros a poder entender un poco acerca de esto. Dice, a ver, vamos a leer en otra versión el versículo 9.
que dice así: ahora me alegro no por la tristeza que les causo, sino porque esa tristeza los hizo volverse a Dios. Fue una tristeza según la voluntad de Dios, así que nosotros no les causamos ningún daño. Pues la tristeza según la voluntad de Dios conduce a una conversión que da por resultado la salvación y no hay nada que lamentar, pero la tristeza del mundo produce la muerte. Aquí vemos que Pablo no estaba pasando por una situación muy alegre, que digamos, que esté pasando muy contento, muy así, muy chévere, ¿no? No, sino que él estaba pasando por situaciones difíciles también. A través de la carta que se le manda a Pablo y ve a Tito, hay una alegría, pero también se siente él triste por la situación en la cual él se estaba encontrando. Pero hay algo cuando dice aquí que se alegra, ¿verdad? Porque muchos se han convertido a la salvación, ¿no? Y aquí podemos hacer un énfasis muy grande de qué se refiere cuando yo puse esto, una tristeza que cambia. Esto es lo que realmente dice aquí en el versículo que leímos, que dice en el capítulo 10, la tristeza según la voluntad de Dios que conduce a una conversión que da resultado a la salvación. O sea que esa tristeza que tú tienes, si tú tienes una tristeza, porque la tristeza del mundo no se compara a una tristeza que tú tienes que te acerque a Dios, porque esto dice, pues la tristeza según la voluntad que conduce al arrepentimiento, a una conversión, para que tú seas salvo. Cuando alguien está triste, por ejemplo, aquí podemos darnos una palabra así como del arrepentimiento. Alguien que está arrepentido, alguien que realmente se siente arrepentido de las cosas que en algún momento él hizo, va a haber un cambio radical en su vida, va a haber un cambio que va a ser a un 100% de que si estaba él en un tiempo que estaba pecando, que estaba alejado de Dios, ese arrepentimiento, esa tristeza que va a llegar a su vida, no solamente va a ser realmente, se va a quedar en una tristeza, sino va a haber un cambio radical, un cambio a su vida. A lo que nosotros podemos decir, el arrepentimiento, a que alguien se siente, ¿cómo se dice esta palabra? Cuando alguien tiene remordimiento, a algo diferente al arrepentimiento, a un remordimiento. Para ti, ¿qué es remordimiento? O sea, si tú cometes un pecado, por ejemplo, vamos a decir que tú mataste. Un ejemplo, no estoy diciendo que hayas matado, no, sino es un ejemplo, que tú hayas matado, no sé. Bueno, no nos vayamos tan lejos. Por ejemplo, a mí no me gustaban los gatos. La verdad, hasta el día de hoy no me gustan los gatos. Pero son creación de Dios. Pero a mí no me gustan. La verdad, no me gustan los gatos y no me agrada verlos, estar cerca de ellos, no me gusta. Entonces, cuando yo era un poquito más chica, había un gato cerca de mi casa y yo no quería que estuviera allá. Y estaba y me alteraba la cabeza. Entonces lo que yo hice fue golpear al gato y tratar de matar al gato. Y yo solo vi que el gato hacía así, se tambaleaba. Entonces
mi mamá me dijo, oye, ¿por qué le haces eso al gato? Y yo le dije, es que no me gusta el gato. Y me dice mi mamá, sí, pero el gato también siente, me dice. Imagínate que tú hubieras sido un gato, ¿qué te gustaría que te hicieran eso? Y yo, no. Entonces, yo me sentí mal a lo que yo había ocasionado, a lo que yo había hecho con este animalito, que a pesar de que a mí no me gustara, pero lo quería yo matar, esa era mi intención de dañar al gato. Entonces, hubo un momento donde nosotros nos podemos dar cuenta de que, pues el hecho de que a mí no me gustara el gato, no quería decir que no, el hecho de que a mí no me gustara el gato, no quería decir que a todas las personas no les gustara. Entonces, ¿qué pasó? Pues gracias a Dios, la verdad, gracias a Dios el gato no se murió, solo estaba medio aturdido por el golpe, pero no al grado de matar. Perdón. Entonces, nos damos cuenta de que entonces en ese transcurso de todo, pues yo ya podía ver un gato, ya no los agarro, no los acaricio, sí se me acercan y todo, pero no al grado de golpearlos, de lastimar, de agredirlos, ¿no? Tuve hubo un remordimiento en mí, pero no solamente eso, sino que cambié esa parte de no hacerles daño y no lastimarlos, sino aceptar que pues están aquí y pues bueno. Al contrario de que si tú tienes un remordimiento de algo que tú estás ocasionando, algo que estás haciendo, vienen remordimientos a ti que te producen enojo, tristeza, lo que sea. Pero llega un momento de que vuelves a cometer lo mismo y eso se vuelve un remordimiento. Lo que hay en ti no es tristeza, sino es remordimiento de lo que estás ocasionando. Porque a lo mejor, por ejemplo, engañas a tu esposa. Un ejemplo, que eres infiel, ¿no? Que le pides perdón a tu esposa, le dices, no, pues discúlpame, me dejé llevar por la circunstancia, me dejé llevar por la situación en la cual yo me encontraba, fui vulnerable y la engañas, ¿ok? Entonces, se da al descubierto de lo que tú ocasionaste, de lo que pasó, lo que sucedió, de que engañaste a tu esposa, le fuiste infiel, ella te reclama, ella te dice, oh, esto, y tú le dices, no, pues fue un desliz, fue algo que sucedió, fue algo que pasó, fue algo que no medí las consecuencias, no quise ocasionarte este dolor, yo te pido que me disculpes, no va a volver a pasar. Tienes el remordimiento de lo sucedido. Pero cuando ya te perdonaron, cuando ya estás en una relación nuevamente con ella, ya regresaste, pasan ¿qué? 3 meses, 4 meses, 1 año o X tiempo y vuelves a cometer la misma situación, vuelves a serle infiel a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, le vuelves a ser infiel. Tuviste el remordimiento. Tuviste ese remordimiento de que le fallaste y al ser descubierto pues viene a ti un arrepentimiento, pero no hay realmente un arrepentimiento, sino que te entra la angustia, te entra la tristeza porque fuiste sorprendido, porque fuiste señalado en ese momento de que fuiste al descubierto
y hay en ti un remordimiento de lo que habías hecho. Pero vuelves a hacer lo mismo. Y vuelves a repetir el mismo patrón de que engañas, te perdonan, te arrepientes y vuelves a lo mismo. Te arrepientes y vuelves a lo mismo. O sea, eso ya es más que un arrepentimiento, viene un remordimiento en ti. Viene ese remordimiento, tratas de cambiar, pero no pasa nada. Y es lo mismo con el pecado. El pecado en nuestra vida siempre va a estar presente. La verdad, seamos realistas. El pecado está ahí, siempre va a estar alarmante, siempre va a estar al acecho de tu vida. Pero que está en nosotros, en el no caer en el pecado. Está en nosotros el no cometer el pecado. Que hay una tristeza de que tú cometiste un pecado, de que tú cometiste una falta. Sí hay una tristeza, porque lloras, porque te sientes decepcionado. Por ejemplo, nosotros los cristianos, cuando nosotros decepcionamos a Dios, nos sentimos los más viles, nos sentimos los más sucios, los más avergonzados, los más miserables, se podría decir esa palabra. Nos sentimos los más avergonzados. ¿Por qué? Porque le hemos traicionado a Dios. Pero ¿de qué sirve que nosotros nos sintamos de esa manera y vamos a volver a lo mismo? Esa es una tristeza que se va a mantener siempre allí, porque no es una tristeza que cambia, una tristeza que nos ayuda a hacer ese cambio. Entonces, yo quiero que nosotros podamos darnos cuenta de algo muy importante, es que nosotros podamos ayudar en un tiempo a aquellas personas que lo necesitan, aquellas personas que hoy necesitan que alguien les hable, que alguien les diga. Por ejemplo, como vemos aquí, como vemos aquí en Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 7, perdón, donde vemos en 2 de Corintios, donde habla acerca de esto, de la tristeza, de esa tristeza que no solamente es una tristeza, tengo tristeza, no. Dice, pues la tristeza, según la voluntad de Dios, conduce a una conversión que da por resultado a la salvación. Sí hay una tristeza en tu corazón, pero esa tristeza, en vez que te aleje de Dios, te va a acercar a Él, porque es la voluntad de Dios. Como decía al principio, como yo decía, cuando alguien está arrepentido, cambia la situación en la cual él se encontraba. Pero solamente cuando ese arrepentimiento se arrepiente, el remordimiento está en su conciencia, pero después vuelve a lo mismo. Aquel hombre que es infiel, aquel hombre que siempre va a estar diciendo a su esposa, no, pues es que lo lamento, lo hice, lo cometí y discúlpame, no va a volver a suceder, pero luego al tiempo vuelve a cometer eso. El principio fue remordimiento, pero vuelve a lo mismo. Ese no es un realmente arrepentimiento que cambia. Aquella persona que cambia, ya sea cualquier pecado, ya sea que tú hayas engañado, ya sea que tú hayas mentido, que hayas robado, lo que sea, cualquier pecado que tú hayas cometido, que si viene a ti una tristeza que realmente cambie esa situación en la cual tú te encuentras y que, por ejemplo, aquella persona que no conoce de Dios, que tiene en su corazón una tristeza de que hay algo que le falta, algo que lo necesita, eso va a ser lo que él va a buscar, es algo que lo salve de donde está, algo que cambie su vida. Y como se los digo, jóvenes,
esto habla a nosotros también, no solamente habla para los hermanos, para los adultos, no solamente habla para ellos, sino que nos habla a nosotros. Sí, nosotros los jóvenes siempre estamos rodeados de las cosas del mundo, siempre estamos atravesando por situaciones difíciles. Malos jóvenes que están alarmantes a todo lo que son pasiones carnales. Pero ¿qué es lo que te va a atraer a ti? ¿Las cosas carnales o las cosas de Dios? No estoy diciendo que Dios trae tristeza a tu corazón, no, sino que cuando tú estás sin Dios hay una tristeza en tu corazón. Porque dice, pues la tristeza, según la voluntad de Dios, conduce a una conversión que da por resultado la salvación. Esta tristeza que algunas personas que no han conocido a Dios o aquellas que se han alejado, hay algo que les falta, algo que necesitan, que es amor de Dios, que necesitan ser amados, escuchados, comprendidos. Y eso solo lo puede hacer Dios. La tristeza que conduce el mundo es la que trae la muerte. Esa tristeza que ya llega a un límite donde tú mismo no te hallas y lo único que dices es ya no quiero vivir, ya no aguantas esta situación y terminas con tu vida porque la tristeza o el arrepentimiento, el remordimiento llega a tu vida, llega o empiezas a maquinar, no pasa, es que el mundo está mejor sin mí y conduce a la muerte. Un ejemplo es la tristeza que entró David. David murió su hijo. ¿Había cometido pecado David? Sí. ¿Había pecado David? Sí, en fijarse en una mujer que no era para él, al grado de cometer pecado, de mandar a Urías a la muerte. Carga con adulterio, carga con la vida de alguien, porque él no lo mata, pero carga con él, porque él mandó a matarlo. Es como si lo matara. Carga con eso. Las consecuencias de su pecado fue que uno de sus hijos muriera. David entró en una profunda tristeza. ¿Por qué? Porque su hijo estaba enfermo y no le daban buenas señales. ¿Qué pasó? Que se murió. Su hijo se murió. Pero David no entró en una tristeza de que no, pues es que mi pecado, no es que yo lo cometí y me voy a apartar de Dios y me voy a alejar porque me siento inútil, me siento... No, me siento inmerecido, porque muchos así dicen, es que me siento inmerecido, no merezco la misericordia de Dios, no merezco a Dios, no merezco. O sea, llega un grado donde te sientes tan miserable, pero no, lo que hace Dios en la vida de David es que le da una oportunidad para cambiar su vida. David dice que fue conforme al corazón de Dios. Entonces podemos ver que Dios sí perdona nuestros pecados. El más vil podría decir, el más vil. Perdona a Dios el pecado más vil. Claro, hay uno que Dios no perdona, que es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Pero el pecado que Dios perdona, Dios perdona. Entonces,
Lo que yo puedo entender, que en esa profunda tristeza en la cual entró David, él buscó una salida. Esa salida que tú hoy necesitas, que yo hoy necesito, o que todos necesitamos. Es que cuando tú estés ahí, en lo más profundo, o en una situación donde dices, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo? Señor, necesito. Puedas acudir a Dios. Puedas acudir y buscar a Dios, que Él te dará la conversión, Él te dará la salvación, Él va a restaurar tu vida, Él va a cambiar tu vida para algo mejor. Que tú tengas una tristeza como la que da el mundo, una tristeza donde no hay salida, donde tu única salida es el alcohol, las drogas, la perdición. Andar de pareja en pareja buscando amor, atención, buscando que te acepten tal y como eres, o buscando a quién agradarle. Esa es una muerte. Es una muerte del mundo. Porque no solamente la muerte es el de expiras. No. Hay como los zombies, muertos en vida. ¿Por qué? Porque no hay nadie que los llene de alegría, porque no tienen un amor incondicional, que no te pide nada a cambio. Que no solamente es inyectarte drogas para estar feliz, contento, olvidarte de los problemas. O tomar para olvidarte de los problemas, de que si esta te aceptó, de que este no te aceptó, o de que te engañaron y bueno, pues voy a vivir la vida loca y vámonos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos en una tristeza, que alguien nos ha ofendido, que alguien nos ha lastimado, que alguien nos ha engañado, de lo que sea, entramos en una tristeza donde todo lo queremos cambiar a, bueno, pues me lastimaron, pues yo también voy a lastimar, donde a mí me hirieron, donde a mí yo también voy a herir. Y déjeme decir de que sí sucede, que sí pasa, porque yo pasé por esa situación. Donde yo me sentía, bueno, tú me la haces, tú me la pagas, tú me haces, pues tú también. O sea, que todos tenían la culpa de lo que a mí me había pasado. Y no era, la realidad es que no es así. Esa tristeza que entra en su corazón para ser vengativos con las otras personas que no lo merecen, no es justo. Tenemos que cambiar esa tristeza que nosotros tenemos en que se convierta en un arrepentimiento real, que pueda convertir, porque lo que Dios quiere es darnos la salvación y Él no nos lo dice en su palabra, Él quiere darnos la salvación. Por eso yo te digo a ti, tú que me estás escuchando, tú que me estás acompañando en esta hora, yo quiero que tú me ayudes, tú estés conmigo, tú no solamente estés escuchándome, sino que lo analízalo, que esto puede ayudarte a tu vida espiritual. Que esa tristeza que hay en tu vida, que esa tristeza que está ahogándote, que esa tristeza que está pasando por una situación en tu vida pueda hacer un cambio para bien. Que esa tristeza del mundo no te convierta en un zombie muerto, viviente, sino que te convierta en alguien vivo para Cristo,
vivo para Dios, que pueda serle un siervo para Dios, alguien que pueda cambiar su vida radicalmente para el servicio de Dios. Podemos ver a Pablo. Pablo, a pesar de las circunstancias en las cuales él se encontraba, siempre estaba agradecido con Dios, siempre estaba alegre y le mandaba estas cartas a aquellas personas que lo necesitaran, donde ellos le daban palabras y le decía, sí, estoy triste, pero estoy triste porque por la situación en la cual se encontraba, porque no era fácil tampoco, pero estaba también gozoso y lo dice cuando él habla lo dice él. Lo dice cuando él habla a estas personas, aquellos que estaban tristes por lo que estaba pasando, pero él le dice, no, yo estoy triste, pero no triste porque estoy aquí, sino a lo mejor porque no los podía ver, a lo mejor porque él estaba contento, porque sabía que gente se había convertido y no los podía felicitar, no los podía abrazar. Él sabía que estaba padeciendo por Cristo y él estaba feliz, pero como un ser humano. Por ejemplo, como aquellas madres que dicen, yo quiero ver a mi hijo triunfar, quiero ver a mi hijo que tenga unos buenos estudios. Pero llega un momento donde la mamá tiene que aceptar las decisiones de sus hijos y tiene que mostrar que está alegre. Tiene que decir qué bueno que estás haciendo lo que tú quieres. A lo mejor el papá quiere que sea un gran abogado, pero él quiere ser un chef. Y va a estar feliz. Aunque en lo profundo el deseo del padre es que sea abogado. Pero él va a estar feliz porque su hijo no solamente va a ser un gran chef, sino que no solamente el padre quiere que tenga una profesión, sino que no solamente esté haciendo cosas en su vida que no le van a traer nada bien. Eso es lo que pasa. Es lo que nosotros tenemos que entender y tenemos que analizar en todo esto. Que hay una tristeza en nuestra vida que cambia. Que esa tristeza que tú hoy sientes, que esa tristeza que hoy está pasando, si en la voluntad de Dios está, es de que tú puedas tener un arrepentimiento y puedas cambiar tu vida para salvación, para redención. Qué bueno. Pero analízate, ¿qué tristeza estás llevando? Porque si solamente tienes una tristeza, tienes un remordimiento en tu corazón, Judas entró en una tristeza, entró en remordimiento, pero él no pudo con ello y se quitó la vida. Que no te suceda a ti, que no encuentres la salida, que no encuentres algo que puedas cambiar tu vida. Qué triste sería que tomes el camino incorrecto que lleva a la perdición por no poder cambiar eso que hay en tu corazón. Esa tristeza que abarca tu vida, que esa tristeza que hay en ti, no la puedas cambiar. Y que en vez que sea una tristeza que cambie y que te acerque a Dios, sea una tristeza que te lleve a muerte. Bueno, pues así llegamos al final de este tiempo. Saludamos a todos aquellos que nos estuvieron escuchando a través de las redes sociales, a nuestra hermanita Irma Villanueva. Hermanita, qué gusto poder saber que nos escucha, que Dios me la bendiga. Le aprecio un cariño hacia usted y también bendecimos a todos aquellos que nos están escuchando. Bueno, que el Señor les bendiga, más que yo, el Señor les bendiga a todos aquellos que nos están sintonizando, aquellos que nos están acompañando a través de la aplicación de Ventana Virtual, a aquellos que nos están escuchando allí en Guadalajara, Jalisco, que el Señor les bendiga, en Washington, a nuestra hermanita Octavia Melquiades, también hermanita, Dios me la bendiga. Estamos orando por usted, hermanita, sé que anda un poquito enferma, pero pues gracias a Dios ya se encuentra
ya un poquito mejor y que Dios me la bendiga, Dios me le dé pronta sanidad a su vida. Y también estaremos orando porque también hizo una petición de que estemos orando por su hijo que está viajando a Puebla. Y claro que sí, hermanita, con mucho gusto, que Dios me la bendiga. Y continuamos con más de Ventana Virtual, con el siguiente programa. Y que el Señor les bendiga en este hermoso año nuevo que nos está permitiendo. Nos vemos el próximo sábado, si nuestro Dios nos lo permite, en Espacio Juvenil. Que el Señor les bendiga. Claro que sí, mis amados hermanos, y así llegamos al final de su programa Espacio Juvenil con nuestra hermanita Cristi Chan, a quien saludamos y bendecimos por esta palabra que nos trajo, ¿verdad? Y bueno, les invitamos para continuar aquí en esta hermosa tarde. Sigue nuestro querido hermano Martín Alejandro López desde Argentina. Y bueno, saludamos y bendecimos también a nuestra hermanita Lady Quintal, que nos está acompañando también desde aquí, desde Mérida, Yucatán. Les bendecimos y pues continuamos con el siguiente programa en sábados estelares, sábados de bendición, sábados de palabra, sábados de adoración al Dios vivo. Mis amados hermanos, no dejen de sintonizarnos porque hay más música, hay más alabanza, hay más bendición, mis amados hermanos, hay más palabra de Dios. Todos los sábados les invitamos también a que compartan estas enseñanzas para que más personas reciban palabra de Dios, mis amados hermanos. Así que vamos a escuchar